Vamos a poner en consideración el proyecto de ley en su estación en grande. No obstante, vamos a invitar al presidente de la comisión, seguramente para absolver algunas interrogantes que se puedan generar. Tiene la palabra el diputado Horacio Pope. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas noches. Por intermedio suyo a todos los colegas. Voy a intentar ser breve por las horas en las que nos encontramos. El caso compete a la ciudad de Sucre, como bien lo han escuchado, y quiero ponerlos a ustedes dentro del contexto para que sepan qué es lo que pretenden aprobar. Voy a empezar haciendo una breve reseña cronológica del problema que sufre la ciudad de Sucre en este momento, producto precisamente de una deuda que se le ha seguido cobrando hasta el día de hoy. En 1989 y en 1995 la KfW de Alemania hizo 2 desembolsos a Sucre para que Sucre pueda invertir en el agua, en la planta de tratamiento de agua potable del Rollo, en la planta de tratamiento de aguas servidas del Campanario y para ampliar el canal de Ravelo, que es de donde nosotros recibimos el agua. 7 años después de este segundo desembolso, el gobierno alemán se percata de que la deuda paradójicamente nos ha generado problemas y que no la podemos pagar. Y es así que condona la deuda. Pero lamentablemente por una ley de aquella época y por un decreto supremo del señor Gonzalo Sánchez de Lozada que reglamenta esa ley, se le exige a la ciudad de Sucre a que siga pagando esa deuda que es injusta. Pero en una reprogramación de la deuda ruinosa, por cierto, hecha en el 2005 por algunas autoridades locales y por algunos miembros del gobierno de aquel entonces, se decide sujetar esta deuda a UFBs, se le decide colocar una tasa de interés del 0.75% y se decide que esta deuda se paga hasta el 2074. Producto de aquello es que en la ciudad de Sucre 1/3 de la población carece de este elemento vital. 1/3 de la población no tiene el abastecimiento de agua potable a través de la red domiciliaria. 1/3 de la población tiene que recibir una vez a la semana este elemento vital a través de cisternas que le dan agua insalubre y que además le dejan unos cuantos baldes para que ellos tengan que almacenar además en turriles. Esa es una situación injusta para la ciudad de Sucre, pero es más injusta aún por los datos que les voy a poner en consideración a ustedes. Se nos ha prestado en aquel entonces, la KfW de Alemania nos ha prestado 34 millones de dólares, vale decir 52 millones de marcos que convertidos en dólares a la cotización de aquel momento eran 34 millones de dólares. Pero por haber mantenido esta deuda, el día de hoy, ¿saben cuánto debemos? No 34 millones de dólares. Debemos 43.7 millones de dólares, pese a haber pagado en estos últimos años 8 millones de dólares. Paradójicamente, debemos más de lo que nos hemos prestado, pese a haber pagado religiosamente nuestras cuotas en Sucre. Pero lo que aquí preocupa es que la bolivianización es un proyecto engañoso, tal cual se lo ha presentado en la ciudad de Sucre. Se ha dicho que este proyecto de bolivianización, denominado así, mediáticamente, va a reducir la deuda en un 88%. Mentira. La deuda es de 43.7 millones de dólares. Si supone esto que va a rebajar en un 88%, estaríamos hablando que el saldo sería de 5.2 millones de dólares y eso es falso. Lo que ha de reducir es el incremento de la deuda futuro. Pero con este proyecto de ley solamente se reduce el incremento de la deuda futuro, pero no se le quita esa tasa del 0.75% de interés y va a seguir siendo pagable hasta el 2074. ¿Saben qué significa eso, señores? ¿Saben qué significa hipotecar el agua? Significa mantener y dar continuidad a políticas neoliberales, porque no se puede lucrar con el servicio del agua. No se puede pretender generar utilidades a partir de un servicio básico. Pero además, en Sucre, nos están cobrando una deuda que el Estado no nos ha prestado a nosotros. El Estado no nos ha dado un solo peso. Celebro que el Estado esté haciendo la obra de Misicuni y la está haciendo con dinero del TGN y con dinero del BID. En Sucre, no obstante, no se nos da un peso del TGN para
La empresa de La Paz, por el contrario, se nos saca el dinero del bolsillo para el TGN. Eso es injusto, señores. Ustedes han inscrito en la Constitución Política del Estado, y coincido, lo han hecho bien, que el agua es un derecho humano. Y por ser un derecho humano, debería ser un derecho por igual para todos los seres humanos. Ustedes saben lo que es padecer del agua, de la ausencia del agua durante meses, para no tener ni para bañarse, ni para la higiene, ni para comer. Yo he vivido en una zona alta de Sucre y sé lo que digo. Pero además, hay otra cosa importante aquí, señores. Que lo que corresponde, señora Gabriela Montaño, es extinguir y liberar esta deuda. Usted dijo bien hace algún momento atrás que la oposición se limita a nada más que cuestionar lo que hace el movimiento al socialismo. Pues sépase bien que en lo personal, mi persona, presentó un proyecto de ley para extinguir esta deuda que pesa injustamente sobre la empresa pública de Agua en Sucre. Y la presenté aproximadamente con un mes de anticipación a lo que se presentó este proyecto de ley. No obstante, se encuentra estancado en una comisión. Es que ese es el tratamiento que dan a proyectos de ley que presentan algunos parlamentarios de oposición. Por lo tanto, considero que este proyecto de ley da continuidad a las políticas neoliberales porque mantiene una deuda que pesa sobre Sucre, que Sucre ya no la debería seguir pagando, porque además la deja en una quiebra técnica y financiera que le imposibilita el reinvertir esos recursos para su propio crecimiento. Y acuérdense de algo, señores del oficialismo. Ustedes han inscrito dentro del preámbulo de la Constitución Política del Estado y se han hecho para sí de las conquistas obtenidas de la Guerra del Agua en Cochabamba. ¿Y cuál era una de esas conquistas de la Guerra del Agua en Cochabamba? Era que todo lo que recaudaba una empresa pública del agua debía ir para su reinversión, en ningún momento podía ir para pagar una deuda o para financiar otro tipo de proyectos. ¿Y por qué digo para otro tipo de proyectos? Porque ese dinerito, ese poco dinero que en Sucre no lo tenemos y que nos significa mucho, ese dinero va a pagar programas de la reducción de la pobreza en otros municipios, como si en Sucre no tuviéramos pobreza precisamente por la escasez de este elemento vital. Y un dato más relevante, porque en Sucre no solamente sufren del desabastecimiento del agua, no solamente son damnificados de este hecho los que viven en las zonas altas, lo somos todos. La tarifa media en la ciudad de Sucre por un metro cúbico es de 6 bolivianos con 30 centavos. La tarifa media por un metro cúbico de agua aquí en la ciudad de La Paz es 2.90 bolivianos. Pagamos el doble, señores, teniendo menos. Pero además el costo de operación es desde 6 bolivianos con 80 centavos, es decir, 50 centavos más caro de lo que se produce. Estamos en una quiebra, no sean inclementes. Liberen de esa deuda al pueblo de Sucre, lo necesita. Esto es insuficiente, señores. Su proyecto de ley es insuficiente. Y es insuficiente porque es un capricho del señor Luis Arce Catacora, que no quiere efectivizar la liberación de una deuda que ya ha sido condonada por el gobierno alemán. Por lo tanto, señores, yo voy a ser consecuente con mi pueblo. Soy diputado uninominal de la circunscripción número 1 y voy a exigir lo que ellos en unanimidad están exigiendo, que es la liberación de la deuda, y por lo tanto me opongo a este proyecto que no es más que una limosna para el pueblo del sur. Gracias.